En Estados Unidos el apagón está costando miles de millones de dólares. La economía de Estados Unidos hoy está parada, pero casi de costa a costa. Texas, por ejemplo, que es un estado que nunca ha sufrido una inclemencia de tiempo como esta, a Texas le pegan los huracanes, pero un frío. Mi hermana Jo ya lleva 3 días en 7 grados bajo cero y dentro de su casa a 7 grados sobre cero, porque lleva 3 días sin energía eléctrica. No hay calefacción, no hay luz, etcétera. Pues se va a su consultorio y ahí más o menos a sobrevivir. Está grave, pero en México no estamos hablando tanto del tema como deberíamos hablarlo, como en Estados Unidos sí es tema fundamental. Y sus costos, Luis Miguel, tampoco nos dicen. Es un gran tema, entre otras cosas, porque nos permite o nos obliga a hablar de varias cosas. La primera y más obvia es el grado de integración que hay entre México y Texas. Hay que recordar que la vía de contagio a la economía mexicana del apagón es que el principal proveedor de gas natural para México es Texas, que además es el que produce el gas más barato del mundo. Tenemos, a diferencia de Texas, donde hay un sistema de información, yo diría, mucho más ordenado, aquí lo que tenemos son varias voces. La industria maquiladora de exportación dice, solo en la frontera norte hay 2.600 fábricas que no pueden trabajar normal. ¿Por qué es importante subrayar esto? La industria maquiladora no solo está en la frontera norte y la afectación no solo está en la frontera norte. En el periódico tenemos, por ejemplo, registro de que hay fábricas, por ejemplo, en San Luis Potosí, por ejemplo, en Querétaro, por ejemplo, en Jalisco, Guanajuato, que no están pudiendo funcionar normalmente. Tiene mucho que ver con esta integración a la economía de Estados Unidos. Y pongo un ejemplo. Texas tiene, junto con California, el mayor contacto con México comercial, y en particular de Texas vienen a México los chips o semiconductores con los que se hacen muchos coches. Hay coches o instrumental médico. Esta producción está interrumpida en Texas y está generando lo que llaman alertas en plantas de México. Por otra parte, y como si fuera una especie de realidad paralela, la Comisión Federal de Electricidad dice, ya se restableció el 99% del servicio. Lo que no aclara es que la parte del servicio que no está restablecida es lo que se conoce como servicio de alta tensión. La alta tensión tiene que ver con electricidad para uso industrial. En buena medida, el gran reto para México es cómo vamos en estos días a sobrevivir. Cuando digo sobrevivir es un decir, mientras Texas recupera la normalidad y mientras ponemos en marcha literalmente todos los alambritos, es abastecer con combustóleo, con carbón, con un barco de gas, decía la Secretaría de Energía hoy, gas natural. Todo esto, volviendo a la pregunta con la que empezaba el comentario, pregunta tuya, Eduardo, hace que es imposible saber cuánto cuesta, pero lo que sí podemos decir es, en días laborales podemos dar por hecho que se pierde una semana, que es la que va, digamos, de manera casi natural entre el domingo pasado y el fin de semana que viene. ¿Cuánto vale esta semana, por ejemplo, para la economía del norte del país, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas? Vale una barbaridad. Y solo por tratar de anclarlo con otro tema, si este trimestre y el que viene están previstos para ser los trimestres de la reactivación o del relanzamiento de la economía, pues hechos como este complican mucho la reactivación. Escuchamos desde el lunes que empezaban a decir, hombre, es que a la Comisión Federal le cuesta 20,000 millones de pesos. La verdad es que nadie sabe cuánto, en buena medida porque las cifras parece que son parte de una narrativa donde cada quien lo que quiere decir es, a mí me duele más. El hecho es que están interrumpidas
las cadenas de producción, en particular todas las que tienen que ver con Texas, que creo que mucha gente que nos está escuchando lo sabe, pero el principal socio comercial de México en Estados Unidos es Texas. Sí, claro. Y el gas que viene a México de Texas viene de la cuenca gasera, que del otro lado no sé cómo se llama, pero que del lado mexicano se llama Burgos, y no se explota en México porque los gobiernos del pasado decidieron que era mejor negocio el petróleo que el gas. El gas no lo producimos y tenemos muy buenas reservas, y el colmo, lo compramos a Texas, pero no tenemos dónde almacenar el gas, porque si hubieran invertido un poquito en tanques de almacenamiento de gas, pues tal vez hubiera alcanzado para más días. O sea, esto se ha manejado, pero muy mal, no por este gobierno, por los que lo antecedieron. De este gobierno se pueden decir otras cosas. Paula. A ver, primero lo que pasó fue un tema climatológico. Estados Unidos, Alemania tienen almacenamientos gigantes para 100 días, y ve lo que estamos viendo que pasó. Sí, porque los ductos, Paula, como nos explicó Ramsés, los ductos no operan a temperaturas menores de 8 grados. Y las temperaturas se han ido mucho más abajo. Los tienen que parar por seguridad. Por eso yo creo que ahí el tema de la reforma energética es fundamental para generar nuestra propia energía y no depender de empresas privadas ni extranjeras. Pero esto no tiene que ver con empresas privadas extranjeras. Esto tiene que ver que el gobierno mexicano, el sexenio pasado o antepasado, no sé cuál, decidió que nos íbamos a ir por el petróleo y por el gas. Estos discursitos nacionalistas, digo, para una reunión política, por favor. Eduardo, quiero decirle a Luis Miguel nada más esta parte. Luis Manuel Hernández, presidente de Index Nacional, habló sobre el aproximado de pérdidas por el apagón en el norte de México y mencionó que son 200 millones de dólares que la industria maquiladora está perdiendo por hora debido a los apagones en el norte del país, que son alrededor de 2.600 maquiladoras que están sin luz en el momento. Y esto lo declaró hoy. Totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es que con frecuencia las cifras no es un asunto contable o actuarial, es más bien parte de posicionar el tema. No hay manera. Y a veces ni checan las cifras. Y una cosa, Paula, tienes mucha razón, sí es un asunto climatológico, pero nos obliga también a pensar qué estamos haciendo en el tema de cambio climático. No puedes decir, es un asunto climatológico sin precedentes, y decir, da lo mismo usar combustóleo, carbón, que usar energías limpias. Creo que es una llamada enorme a tomar en serio el cambio climático como parte de la política energética. No es una cosa o la otra. Y no hay dinero en las tesorerías de Pemex ni de la CFE para desarrollar los campos gaseros del país. Punto. O se trae la inversión nacional, privada o extranjera privada, o sigamos comiendo tacos de soberanía. Y ya me dices, Paola, ¿a qué sabe un taco de soberanía? ¿Estados Unidos ve cómo está? Bueno, pues vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.